Ok, entonces, bueno, vamos a continuar y vamos a tener un canto. Yo canto Gemma, con Mercedes canta la historia. Ok, entonces, bueno, vamos a seguir nuestra media hora de enseñanza. Pienso que nomás media hora de enseñanza. Son las 8, ¿verdad? ¿Cuánto faltan? 20. Y entonces vamos a seguir con nuestra enseñanza de media hora. Y vamos a estar viendo acerca de la fe. El Cacho estaba hablando un poquito acerca de la edificación. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de la fe como un pequeño estudio. Es bien importante porque pues sin fe dice la Biblia que es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la única manera que nosotros podemos agradar a Dios, pues, no que tener fe, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, tener fe, y la fe, pues, debe de ir creciendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo ahorita, y vamos a ir a nuestro pasaje. Vamos a ir a Mateo 9, del 27 al 29. El que lo tenga, léale. Mateo 9, 27. Dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Sí ven? Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿crees que puedo hacer esto? ¿Qué dijeron ellos? Sí, Señor, ¿verdad? Ellos dijeron: sí, Señor. Cristo le dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Nosotros creemos que tú puedes hacer eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa era? Era de que ellos dos estaban ciegos, ¿verdad? Ellos dos estaban ciegos, o sea que su vista no estaba trabajando como debía de ser. Entonces ellos estaban ciegos. Entonces ellos le dijeron al Señor: Señor, queremos ver, ¿verdad? Que nuestra vista sea restaurada, queremos ver. Entonces Cristo les dice: ¿crees que yo puedo abrirle los ojos a ustedes? Y ellos dijeron: sí, Señor, sí creemos que tú puedes abrir nuestros ojos. Entonces, pudiera ser
que esas palabras que ellos dijeron fueran unas palabras huecas, que no palabras que es como cuando tú le dices a una gente, ¿tú crees en Dios? Ah, sí, yo creo en Dios, ¿verdad? Y nunca viene a la iglesia, y nunca lee la Biblia, y ahora parte de los que dicen, no, pues vamos a estar ahí, y no están. Entonces, entonces de esas veces, de esas personas que dicen, yo sí creo en Dios, pero no lee la Biblia. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un ateo y una señora o un señor o una persona religiosa? La persona religiosa no lee la Biblia. El ateo tampoco la leo, sí. ¿Verdad que no? Entonces, ustedes fíjense, la otra vez una persona me estaba diciendo, dice, híjole, dice, mis hijos pues ya son ateos, dice, y pues ya no sé qué hacer porque pues ya mis hijos son ateos, dice la persona. Yo les digo que deben de creer en Dios, y ya me cansé de decirles que deben de creer en Dios, dice, pero ellos dicen que son ateos. Y entonces yo le pregunté a esta persona, ¿y usted lee la Biblia? No, pues dice, ahorita no hay tiempo de eso. ¿Va a la iglesia? No, pues no hay tiempo de eso. Entonces, fíjate, ella dice que sus hijos son los ateos, pero se me hace que más ateo es la persona, ¿verdad? Porque, ¿cuál es la diferencia? Debe de haber una diferencia entre de que tú eres ateo, o eres religioso, o eres cristiano verdadero. O sea, debe de haber una diferencia, si no, todos es la harina del mismo costal. ¿Sí entendemos? Es como los testigos de Jehová. Un testigo de Jehová oye música mundana, un testigo de Jehová mira la televisión, un testigo de Jehová oye el radio, un testigo de Jehová toma cerveza. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un católico? ¿A que no hay ninguna? Ninguna hay. El testigo y el católico son los mismitos. Nada más que uno está más revolcado que el otro. ¿Verdad? ¿Sí entendemos? Sí. ¿Por qué? Porque el testigo de Jehová supuestamente no tiene ídolos. Supuestamente. Pero los ídolos lo tienen en el corazón. Porque en la música está bien frenada en su corazón. Ese es su ídolo, ese es el que adora la música. Nosotros tenemos un hermano que es testigo de Jehová. Vayan donde anda trabajando a todo lo que da la música. ¿Sí te acuerdas que él desde que era católico tenía su música todo el tiempo? Y nunca la ha dejado. Cambió a testigo de Jehová y nunca la ha dejado. Porque es el mismo, pues. Entonces, esas personas que le digo que dicen, yo sí creo en Dios, pero no leen la Biblia. Sí creo en Dios, pero no viene a la iglesia. Yo sí creo en Dios, pero no. O sea, son puras palabras. ¿Sí entendemos eso? Puras palabras. Esas por sus palabras van a ser condenados. Y por eso aquí Cristo, volviendo al tema, por eso aquí Cristo le dice, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Ellos qué contestaron? Sí, Señor. Entonces ahora viene la prueba. Ahora viene la prueba. Fíjate cómo Cristo los empezó a probar. Dice, entonces les tocó los ojos diciendo, fíjate, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe se ha hecho. ¿Sí entendemos eso? O sea que Cristo los probó a los que decían, ¿tú crees que puedo hacer esto? Sí. Entonces que se haga conforme a tu fe. Que se haga conforme a tu fe. Y allí es donde sale a relucir si en verdad estas personas tenían fe. O si nomás decían, sí creo en Dios, pero ni la Biblia leo. Está como los brujos. Supuestamente los brujos leen la mano, leen los ojos, leen las cartas, barren la cartera, limpian la cartera, y luego hacen todo ese tipo de mugrero, pero no leen la Biblia. Entonces la Biblia es lo que deberían de leer, ¿sí o no? La Biblia es lo que deberían de leer, pero eso no lo leen, si ustedes se fijan. Eso no lo leen.
La Biblia no la leen. ¿Sí entendemos? Entonces, aquí Cristo los prueba y les dice, yo no sé, dice, conforme a vuestra fe se ha hecho. Tú dices que tienes fe en mí, entonces dice, entonces conforme a tu fe se ha hecho. Así se va a hacer. No es mi problema si no se hace. El problema es tuyo. ¿Por qué? Porque si tu fe, ¿verdad? Conforme a tu fe, si tú no has alimentado tu fe, es tu problema. Pero conforme a tu fe se ha hecho. Ya dije, dijo el Señor. Entonces Cristo los probó a ellos si en verdad creían en Él. Por eso les digo, conforme a vuestra fe se ha hecho. O sea que es responsabilidad de nosotros que nuestra fe vaya creciendo, como decía el Cacho. Nuestra fe debe de ir creciendo. Por ejemplo, ¿cuántas personas, si ustedes se fijan, no las deja el trabajo venir a la iglesia? Porque están cautivas del trabajo, porque no pudieron vencer al trabajo. O sea, el trabajo es algo que muy grande, pues, que es muy difícil de vencer si no hay voluntad de nada. ¿Sí entendemos? O sea, si ustedes fíjense, todas las personas que ustedes invitan a la iglesia, ¿cuál es la razón número uno que no vienen? O de perdido la excusa, pues, es que voy a trabajar, o voy a lavar, o voy a hacer esto, o voy a andar ocupado. O sea que para todo tienen un algo. Como les digo siempre, hasta la peluquera dice, no, pues Diosito sabe que necesito pelar. O sea, el trabajar, pues, ¿verdad? Él sabe, dice, yo no ocupo decirle, él sabe. Entonces, aquí dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Imagínate que tú le pides algo al Señor y el Señor te diga, conforme a tu fe se ha hecho. Pero si nosotros no hemos alimentado nuestra fe, si nuestra fe no ha crecido, si nuestra fe todavía sigue de niño, si nuestra fe todavía sigue pues abajo, imagínate que le pidamos algo al Señor y dice, conforme a tu fe se ha hecho. No es mi problema si tú no la has alimentado. No, ese no es mi problema. ¿Por qué? Porque, fíjate, como ahí el Cacho nos leyó, aquí dice, conforme a vuestra fe se ha hecho, ¿verdad? Conforme a vuestra fe se ha hecho. Depende de la fe que tú tengas y de lo que tú le pidas al Señor va a ser hecho. Depende de la fe que tú tengas. O sea que la fe es bien importante porque es la fe en un Dios vivo, pues. No tenemos nosotros fe en un palo, en una virgencita, en un santito o en algo. No, tenemos la fe en Dios, es un Dios vivo. Entonces, la fe es bien importante. Fíjense lo que dice ahí Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Córranle. Hebreos 11:6. El que lo tenga, léale. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Ahí está, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Sí ves? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, al acercarte tú a Dios, debes de estar consciente de que en realidad estás hablando con Dios. Y que Él te está oyendo y que le estás diciendo todos tus problemas, todas tus circunstancias y que te ayude en ciertas cosas. Pero dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Cristo les dijo a estos dos ciegos, conforme a su fe de ustedes se ha hecho. Si ustedes no tienen fe, es su problema. Si su fe no ha crecido, es su problema. Si ustedes no han lamentado, es su problema. Pero conforme a tu fe se ha hecho. Entonces, ¿por qué? Porque es bien importante nosotros, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. ¿Sí entendemos? Entonces, por eso los discípulos entendieron esto. Dijeron, no, más vale que nuestra fe crezca, porque si el Señor nos dice, conforme a tu fe se ha hecho, y resulta que no tienes nada,
que no alcanzas ni a creer que Dios te puede suplir, no alcanzas ni a creer que Dios puede hacer algo, o sea que muchas veces cuando uno está enfermo o tiene unas enfermedades, hay veces uno empieza a decir, no, pues mira, aquel que era mejor que yo, el Señor no lo curó, o aquel que era mejor que yo, se murió y pues era mejor que yo, y empezamos a hacer comparaciones. ¿Sí has notado eso? Hasta mi mamá muchas veces sabe decir, no, dice, es que fulana de tal se murió de esa enfermedad que yo tengo. Y se murió de esa, y otra fulana se murió de eso, y otra fulana, y yo lo tengo, y no, pues a lo mejor yo también me voy a morir de eso. Y nos empezamos a comparar. Pero si ustedes deben de entender que las fe son diferentes, ¿sí entendemos? Las fe son diferentes. ¿Por qué tal si la señora se murió porque no tenía fe, por incrédula? Y sí tienes la misma enfermedad, pero no es la misma fe. Esa va a ser la diferencia. Que sí tienes la misma enfermedad que todo un millón de gente, pero no tienes la misma fe que todo el millón de gente. Entonces la fe es la diferente, ¿sí o no? Entonces ese es el asunto, conforme a vuestra fe se ha hecho. Entonces nuestra fe, por eso debe de crecer. Debe de crecer. Debemos de dar a la obra, debemos de dar folletos, debemos esperar grandes cosas de Dios, debemos de seguir orando, debemos de seguir trabajando, y hay que trabajar. O sea que el Señor nos suple de todo. ¿Sí entendemos? Pero es bien importante que nosotros tengamos fe, porque conforme a tu fe, muchas veces el Señor te va a decir, conforme a tu fe se ha hecho. Si tú no la has alimentado, es tu problema. Por eso nosotros día y noche, por eso, fíjense lo que dijeron los discípulos. Fíjate lo que dijeron los discípulos. Vamos a Lucas 17:5. Lucas 17:5. Imagínate los que no vienen a la iglesia, ¿cómo van a subir su fe? Y al rato van a ocupar del Señor y el Señor le va a decir, conforme a tu fe se ha hecho, pero ni siquiera viene a la iglesia. Léanle 17:5. Fíjense, esto lo entendieron los discípulos. Y los discípulos dijeron, más vale que nos pongamos a trabajar en cuestión de nuestra fe, que nuestra fe suba. Entonces, tu fe tiene que subir. Tu fe tiene que subir, como decía el Cacho, en la mañana hay que ponernos de rodillas. O si un día tú te levantas a las 3 de la mañana, o a las 2 de la mañana, o a las 4 de la mañana, es para que te pongas de rodilla. Ese es nomás. Si te viene alguna presión, viene una preocupación, y te levantas a las 3 de la mañana, levántate y ponte de rodillas. Y te aseguro que te vuelves a dormir bien contento. ¿Sí entendemos eso? Fíjate esto lo entendieron los discípulos. Dijeron, ¿sabes qué? Más vale que nuestra fe suba. Porque qué tal si al rato le digo al Señor, Señor, sáname de esto, o sáname de esto, o ayúdame en esto. Imagínese que Él diga, conforme a tu fe se ha hecho. ¿Cuántos años tienes de creyente? Conforme a tu fe va a ser hecho. Si tú tienes mucha fe, esos 2 ojos se te van a abrir. Si tú tienes mucha fe, esa enfermedad vas a ser sanado. Si tú tienes mucha fe, te va a llegar lo que tú necesitas. Si tú tienes mucha fe, conforme a tu fe se ha hecho. Pero imagínense que nuestra fe no haya aumentado. Y ya como 20 años de cristiano y todavía no ser fieles a una iglesia. No, eso da hasta miedo. Pero qué bueno, gracias a Dios que nosotros hemos entendido eso. Y que nosotros hemos sido fieles por la gracia de Dios. Jueves, domingo, jueves, domingo, jueves, domingo, jueves, domingo. Gracias a Dios hemos sido fieles por 2 años. Por 2 años, ya entramos al 3, ¿verdad? En febrero. Y hemos sido fieles por la gracia de Dios. Y con la ayuda de Dios, ¿verdad? De que no ha sido fácil, o sea que hay muchas responsabilidades, muchas veces ahí anda uno a la carrera, pero gracias a Dios que tiene una responsabilidad uno, y pues eso lo ayuda a venir. Ahora sí, léanle 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Sí ves? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe.
¿Por qué? Porque los apóstoles sabían que necesitaban fe, que se los aumentara la fe, que la fe se fuera para arriba. ¿Por qué? Porque si un día le pidemos algo al Señor le pidemos algo al Señor y va a requerir de mucha fe, pero nosotros ni siquiera hemos leído, ni siquiera nuestra fe no se ha aumentado, pues no se va a hacer nada. Como los dos ciegos, cuando Cristo le dijo, ¿crees que yo puedo hacer eso? Pues no sabemos, Señor, pero yo creo que sí. ¿Ustedes creen que se haya hecho el milagro? ¿Verdad que no? Imagínense que Cristo por eso le dijo, ¿cree que puedo? No, pues no creo, Señor. Entonces, pues no. Porque en muchos casos el Señor no hizo milagros. Ahí dice en la Biblia que en muchos lados no hizo milagros por causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad es lo más horrible que puede haber en el cristiano. Imagínense que haya creyentes incrédulos. Entonces, fíjense lo que dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desagárrate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Sí tenemos? Aumentanos la fe. Entonces aquellos dos ciegos, cuando dijeron, Señor, ábrenos nuestros ojos, Cristo le dijo, ¿crees que yo puedo? Sí, Señor, tú puedes, conforme a tu fe se ha hecho, y se abrieron sus ojos. Sí, Señor, tú puedes hacer eso, tú puedes hacer que nuestros ojos se abran, tú puedes hacer que puedes sanarme de esta enfermedad, tú puedes hacer que yo pueda vivir un poquito más, tú puedes hacer que podamos ganar almas, tú puedes hacer que el papá de nosotros no pase nada, o que Dios nos aumente la gracia. ¿Sí entendemos eso? Entonces los apóstoles sabían eso, que dijeron, no, más vale que le pidamos al Señor que nos aumente la fe. Y en ese tiempo ahí estaba Cristo, y Él les podía aumentar la fe. Pero ahorita Cristo ya no está, sino que solamente está Cristo por medio del Espíritu Santo aquí. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a aumentar la fe entonces? Bueno, ahí dice Romanos 10:17, vamos. Romanos 10:17, fíjense. Romanos 10:17, el que lo tenga, léale. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está, otra vez. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, o viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe viene, así que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, ¿necesitamos predicación, sí o no? ¿Sí? Necesitamos palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. Por eso, ustedes siempre, o este ministerio debe de ser conocido porque nosotros leemos la palabra de Dios. Porque que leemos, que conocemos la palabra de Dios, que estamos en la palabra de Dios, que nomás estás esperando un poquito para leerla. Porque si empezamos a poner un montón de excusas, el Satanás lo que quiere es que nos vayamos alejando de la palabra de Dios, porque te alejas de la palabra de Dios, la incredulidad te viene. O sea, te alejas de la palabra de Dios, la incredulidad cada vez más incrédulo. Y al rato ya vas a decir, no, Señor, pues no haces nada. ¿Entendamos eso? Entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero imagínate, yo por eso digo, ¿cómo un testigo de Jehová va a tener fe? Si todo el tiempo anda escuchando música mundana. Ahora tú cálale, o yo, ¿verdad? Calarle después de escuchar los bookies. Imagínate que vamos a tener ganas de leer la Biblia. ¿A que no? Imagínate, después de oír todos los bookies, y luego nos ponemos a leer la Biblia.
Pues no, ¿ah? o bronco. Bronco o temerarios. Y después de leer la Biblia. Ahora imagínate, como el hermano de nosotros que es testigo de Jehová, esa vez, cada que le hablo siempre me dice, campesina y no más. ¿De dónde viene eso? No es de la radio, ¿verdad que sí? Es de una radio, allá donde él vive. Y siempre me dice campesina y no más. O sea que trae la música pero bien metida en el corazón. Entonces imagínate que tenga fe. ¿Cuándo? Por eso dice ahí, el oír la palabra de Dios, no oír una telenovela, no oír la música mundana, no, la fe no viene de oír todo eso. De eso viene la incredulidad. Entonces, dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Entonces, nosotros, igual que los apóstoles, debemos de pedir al Señor que nos aumente la fe. Que nos aumente la fe. ¿Por qué? Porque un día vamos a pedirle algo y el Señor va a decir, conforme a tu fe se ha hecho. Y va a decir el Señor, no es mi problema si tu fe no está aumentada. O si tu fe no es mucha. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, Hebreos 11:6 dice que es imposible agradar a Dios sin la fe. Es imposible agradar a Dios sin la fe. Si nosotros, como cristianos, nuestra fe no está activa, o nuestra fe no está creciendo, es imposible agradar a Dios sin fe. Por eso nosotros debemos de todo el tiempo que nuestra fe vaya creciendo. Un poquito más, todo el tiempo. Leer un poquito más, orar un poquito más, compartir un poquito más, o dar un buen testimonio delante de los incrédulos. Por ejemplo, como ayer que anduvimos trabajando, pues, como dice Proverbios, en la mucha palabra no falta pecado. Entonces, dar un buen testimonio, o muchas veces dar un buen testimonio también pues te va a costar, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto en cuanto a la fe, que Cristo les dijo, conforme a su fe se ha hecho. Conforme a su fe se ha hecho. Y los dos ciegos, imagínate si los dos ciegos nomás decían, no, pues creemos que sí, pero en realidad no. No, la fe de ellos sí era real. La fe de ellos sí era real. ¿Sí entendemos? Entonces, le dijo, conforme a su fe se ha hecho. Si su fe se ha aumentado, muy bien. Pero si no es real, pues no se va a llevar a cabo. Entonces, los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Entonces, nosotros quizás muchas veces cuando oramos al Señor, hay que pedirle, Señor, aumentanos la fe. O empezar a aumentar la fe, ¿cómo? Como dice, escuchando la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De esa manera nosotros podemos aumentar la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Vamos a ir a Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? Fíjate la fe lo que es, lo que dice aquí la palabra de Dios, 11:1. Léale, el que lo tenga, léale. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fíjate la fe, todo lo que hizo. Por eso Cristo dijo, si tu fe aumenta, pues van a aumentar las cosas que tú pidas, que sean en la voluntad del Señor. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea que por así decirlo, tu fe se va a mirar en lo que tú haces mejor que los demás. Porque aquí dice,
Por la fe, Abel ofreció a Dios, fíjate, más excelente sacrificio que Caín. Más excelente sacrificio. O sea que tus sacrificios van a hablar de tu fe que tú tienes, de la realidad de tu fe. Si tu fe es poca, como dijo, ¿se acuerdan lo que Cristo dijo? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Hombres de poca fe. Entonces, mucho cuidado nosotros con ser hombres de poca fe. Porque ahí Cristo los regañó, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y muchas veces quizás nosotros somos esos que le hemos pedido al Señor cosas, pero con poca fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe no ha crecido. No hemos puesto énfasis en decirle al Señor, Señor, quiero que aumentes mi fe. ¿Y se acuerdan lo que le dijo? Hombres de poca fe. O sea que hay cristianos de poca fe. Hay cristianos de poca fe. Ahí les dijo, hombres de poca fe. Y se acuerdan a quién Cristo le dijo, oh mujer, grande es tu fe. A ver, ¿a quién? A ver, ¿alguien? Mujer cananea. A la mujer cananea. Le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres, dijo. Imagínense. Oh mujer, dice, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieres. Pero imagínate la fe de esta mujer. Ahora, ¿en qué grado nuestra fe está? ¿Hombres de poca fe? ¿O le dijo a la mujer, oh mujer, grande es tu fe? Hágase contigo como tú quieres. Y los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. Y Cristo le dijo a los dos ciegos, conforme a tu fe se ha hecho. Por eso los apóstoles, no, pues queremos que suba nuestra fe. Conforme a tu fe se ha hecho. Por ejemplo, una vez le dije a un hermano, le digo, pide un día, quizás en el trabajo, ¿verdad? Quizás el viernes, ¿verdad? Y quizás pide el viernes y pide el viernes para ganar almas el viernes y el sábado. Y no, pues quizás no me lo dan. No, quizás no me lo dan. Y allí es donde entra, conforme a su fe se ha hecho. Pero si ya uno va diciendo, no, ¿qué me van a dar? No, ¿qué me van a dar? Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Sí entendemos eso? Porque va a ser conforme a la fe. Imagínate que tú digas, no, yo creo que voy a pedir en la compañía un día, el viernes, y lo estoy diciendo en el contexto, es nomás un ejemplo, ¿verdad? Del hermano que estaba hablando. ¿Sabes qué? Voy a ponerme a orar y voy a ir a la compañía a ver si me dan el viernes para ganar almas el viernes, ¿verdad? Y el sábado. Y quizás sí me dan, pero voy a orar a Dios y a ver cómo me va. En el nombre de Dios voy a hacer eso y a ver qué tal. Conforme a su fe se ha hecho. Pero imagínate que, no, pues ¿qué me van a dar? No, pues no, pues han corrido un montón por hacer eso. ¿Qué te digo? Que las fe son diferentes, los problemas son los mismos, pero la fe debe de ser la diferencia, eso es lo que hace la diferencia. Tú podrás tener, vamos a poner, si una persona tiene cáncer y otra persona tiene cáncer, otra persona tiene diabetes, otra persona tiene diabetes, otro tiene presión alta o otra cosa, las enfermedades son las mismas. ¿Cuál es la diferencia? Fe. La fe, exactamente. Eso va a ser la diferencia. O si una persona está enferma del corazón, la diferencia va a ser la fe. ¿Por qué? Como les digo, oh mujer, grande es tu fe, le dijo el Señor. Hágase contigo como tú quieres, porque tu fe es muy grande. A los otros les dijo, hombres de poca fe, dice, ¿por qué dudaste? Los regañó por su poca fe y por su incredulidad. Y a los dos ciegos les dijo, yo no sé, yo voy a decir nomás la palabra conforme a su fe se ha hecho. Si ustedes no tienen fe, es su problema.
conforme a su fe se ha hecho, y gracias a Dios que era real su fe. Entonces, por tu fe, tú vas a mostrar más excelentes cosas. Si tú tienes fe, tu fe te va a hacer que hagas más excelentes sacrificios por tu fe. O sea que, por ejemplo, tú dices, no, pues yo tengo fe, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia porque tú tienes fe. O sea, vas a hacer más sacrificios agradables a Dios. ¿Por qué? Por tu fe. O sea, tu fe se va a notar. Por eso dice ahí, fíjense lo que dice 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más que más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál fue la diferencia? La fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. O sea, la fe entre un cristiano y otro cristiano, la diferencia va a ser, vamos a ver qué tipo de sacrificio está haciendo, si es un sacrificio excelente, bueno, normal. Nos vamos a dar cuenta de la fe del cristiano por su excelencia de sacrificio. ¿Sí entendemos? O sea, nosotros nos vamos a dar cuenta quién en realidad su fe está creciendo por sus sacrificios más excelentes que están haciendo. ¿Sí estamos entendiendo? Por los sacrificios, por un sacrificio que se haga, nosotros vamos a entender si esta persona tiene fe o no. Y fíjense bien claro, por la fe entendemos, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Más excelente sacrificio. O sea que cuando tú tienes fe, los sacrificios que tú hagas cada vez se van diciendo más hasta llegar hasta excelente. O sea que, si entendemos, los sacrificios, cuando tu fe es poca, tus sacrificios, pues básicamente, haz de cuenta que tus sacrificios en realidad no son como sacrificios. Pero tus sacrificios van a ir un poquito más, hasta llegar a ser unos sacrificios excelentes. ¿Por qué? Porque tú estás lleno de fe. Pero si no estás lleno de fe, cualquier cosa no vas a poder llegar a hacerla. ¿Por qué? Porque no tienes fe. ¿Sí entendemos? Porque no tienes fe. O sea, muchas veces uno como cristiano hace también las cosas en la carne. Pero dice la Biblia que el que tiene fe va a empezar a hacer sacrificios hasta llegar a excelentes. ¿Sí entendemos eso? Entonces tú vas a hacer las cosas más excelentes que el otro. Más excelente que el otro. El otro dice, bueno, pues yo ya prediqué, pero no gané almas. El otro dice, bueno, yo ya prediqué, pero voy a ganar almas. Otro dice, oh, yo ya prediqué, ya gané almas, pero voy a dar también. Oh, no, pues yo ya gané almas, ya prediqué, ya di, voy a ir a visitar también. O sea que tus sacrificios van a ir cada vez más hasta llegar a excelentes. O sea, vas a hacer más sacrificios que el otro. ¿Por qué? Por tu fe. ¿Sí entendamos? Y luego dice ahí, versículo 5, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Fíjate lo que dice ahí, con temor preparó el arca. Si ves, por la fe. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe habitó como extranjero, en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, fíjense el 11, por la fe también la misma Sara,
siendo estéril, fíjense, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sí ven lo que dice ahí? Amén. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Fíjense cómo habla todo esto de la fe. Por la fe, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo, en multitud. Y ahí sigue diciendo todo eso. Cómo la fe es la diferencia. Cómo hay cristianos que no tienen fe, o son faltos de fe, o son pocos de fe. Pero la diferencia va a ser en la fe. Las enfermedades son las mismas. Lo que es diferente va a ser la fe. Entonces, nosotros, ¿en qué lugar estamos de fe? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Hombres de poca fe? ¿Oh, mujer, grande es tu fe? ¿Sí entendemos? Entonces, ahora, si nuestra fe es poca, la Biblia dice que nosotros podemos oír más palabra de Dios y más fe vamos a tener. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y entre más palabra de Dios oigas, más fe vas a tener. Entre más palabra de Dios, más palabra de Dios, más palabra de Dios, tu fe empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando tu fe te crecida, entonces tú puedes pedirle al Señor y Él te va a decir, hágase contigo como tú quieres. Porque tu fe es grande. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Sí entendemos? Pero cuando tu fe, dice, y que es galardonador de los que le buscan. O sea que cuando tu fe ya ha crecido y tú le pides algo al Señor, el Señor te lo da. ¿Por qué? Porque tu fe ya es grande. Entonces los apóstoles entendieron eso. Por eso dijeron, Señor, aumentanos entonces la fe. Aumentanos la fe. ¿Sí entendemos? Entonces, mucho cuidado si el Señor nos dice hombres de poca fe o ministerio de poca fe. Ustedes son un ministerio de poca fe. Ustedes no tienen fe que yo puedo hacer eso. No tienen fe que yo puedo traer gente. No tienen fe que yo puedo añadir gente. No tienen fe como ministerio. También cómo somos. Cómo es nuestra fe como ministerio. Porque son dos cosas diferentes. Conforme como ministerio o individual. ¿Sí entendamos? Entonces, ¿cómo es nuestra fe? ¿O cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Poca? ¿O nuestra fe está arriba? Si nuestra fe está arriba, los sacrificios que nosotros vayamos haciendo, cada vez van a ir siendo más excelentes, más excelentes, más excelentes. Vas a ir caminando, tus sacrificios van a ser cada vez más buenos, más excelentes, para arriba y para arriba. ¿Por qué? Porque tu fe. ¿Sí entendemos? Entonces, bueno, ahí quedó esta enseñanza de la palabra de Dios y con eso vamos a terminar y vamos a ver qué es lo que aprendieron.